Imagínate por un momento que eres el guerrero más temido del planeta. Tu abuelo conquistó medio mundo. Tu sangre lleva el ADN de la destrucción. Durante generaciones, bastaba con pronunciar tu nombre para que reinos enteros se arrodillaran. Y ahora estás acampado junto a un lago congelado, rodeado por un enemigo que no puedes ver, armado con tecnología que no comprendes, esperando una muerte que ni siquiera imaginas. Eso es exactamente lo que les ocurrió a los últimos mongoles. Y lo más aterrador es que jamás lo vieron venir. Antes de continuar, si te fascinan las historias de batallas que cambiaron el curso de la humanidad, te pido un favor. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Un solo clic tuyo me ayuda a seguir trayéndote contenido como este. ¿Listo? Perfecto. Porque lo que viene a continuación te va a helar la sangre. Corría el invierno más brutal que aquellas tierras recordaban. Estamos en 1388. El norte de Mongolia. Un lugar donde el frío te mata antes que cualquier espada. A orillas del lago Buir, miles de jinetes habían levantado sus campamentos. Pero algo había cambiado en sus rostros. Ya no había fuego en sus ojos. Solo, vacío. Agotamiento. El tipo de mirada que tiene alguien que sabe, en lo más profundo de su ser, que su tiempo se acabó. El cielo parecía de plomo fundido. El viento no soplaba, aullaba. Se colaba entre las tiendas como un presagio de lo que estaba por venir. Y esos hombres, esos guerreros que una vez hicieron temblar continentes enteros, permanecían en silencio junto a sus monturas. Esperando. Sin saber que la muerte ya los había encontrado. Porque al otro lado de ese lago helado, oculto entre las sombras y la niebla, un ejército diferente a todo lo que el mundo había visto estaba tomando posiciones. No eran más rápidos que los mongoles. No eran más valientes. Pero traían consigo algo que cambiaría las guerras para siempre. Pólvora. Ahora, para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder un poco. Porque esta historia no empieza en un lago congelado. Empieza con un nombre que todavía hoy provoca escalofríos. Genghis Khan. A principios del siglo XIII, un hombre logró lo imposible. Unificó a las tribus mongolas, pueblos nómadas que se habían pasado generaciones matándose entre sí, y las convirtió en la maquinaria de guerra más eficiente que la humanidad había conocido. No exagero. Cuando los ejércitos mongoles cabalgaban, la tierra misma parecía temblar. Conquistaron desde las costas del Pacífico hasta las puertas de Europa. Destruyeron imperios que llevaban siglos en pie. Ciudades enteras fueron borradas del mapa. Se calcula que las conquistas mongolas acabaron con la vida de 40 millones de personas. 40 millones. En una época donde no existían bombas nucleares ni armas automáticas. ¿Su secreto? Velocidad. Disciplina. Crueldad calculada. Y un sistema de comunicación y logística que no sería superado hasta la era moderna. Pero aquí viene la primera lección de esta historia. Todo imperio, por poderoso que sea, lleva dentro la semilla de su propia destrucción. Cuando Genghis Khan murió en 1227, su vasto imperio se fragmentó entre sus descendientes. La dinastía Yuan se estableció en China. El Khanado de Chagatai dominó Asia Central. La Horda de Oro controlaba Rusia. El Ilkhanato gobernaba Persia. Sobre el papel, seguían siendo mongoles. En la práctica, cada fragmento empezó a debilitarse por separado. Y en China, algo estaba fermentando. Algo oscuro. Algo paciente. Los chinos habían soportado más de un siglo de dominación mongol. Para ellos, aquellos jinetes de las estepas no eran conquistadores gloriosos. Eran bárbaros. Opresores. Extranjeros que les habían arrebatado su tierra, su dignidad, su historia. Y el odio, cuando se acumula durante generaciones, se transforma en algo muy peligroso. En 1368, ese odio encontró su líder. Se llamaba Su Yuanzang. Había nacido en la pobreza más absoluta. Huérfano. Mendigo. Monje. Y luego, rebelde. Lideró un levantamiento que derrocó a la dinastía Yuan y fundó una nueva era. La dinastía Min. Los mongoles huyeron. Abandonaron Pekín, abandonaron las ciudades, se retiraron al norte, a las estepas de donde habían venido. Pero para los Min, eso no era suficiente. No querían simplemente expulsarlos. Querían exterminarlos. Querían asegurarse de que nunca, jamás, volvieran a representar una amenaza. Y aquí entra en escena el hombre que diseñaría la trampa perfecta. El General Lanyu. Lanyu no era un soldado cualquiera. Era frío. Metódico. Brillante. Había pasado años estudiando a los mongoles.
Conocía sus tácticas mejor que ellos mismos. Sabía que en terreno abierto, en combate de caballería tradicional, los mongoles seguían siendo prácticamente invencibles. Sus arqueros montados podían disparar con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Podían rodear a un ejército enemigo y despedazarlo sin sufrir apenas bajas. Pero Lanjo había identificado su debilidad. Arrogancia. Los mongoles estaban tan convencidos de su superioridad que se negaban a adaptarse. Seguían confiando en las mismas tácticas que habían funcionado durante un siglo. Y mientras ellos se aferraban al pasado, el mundo estaba cambiando. La pólvora existía en China desde hacía siglos. Originalmente se usaba para fuegos artificiales, para ceremonias. Pero los ingenieros Min habían transformado ese polvo negro en algo completamente diferente. Cañones capaces de lanzar proyectiles devastadores a distancias impensables. Rifles que podían perforar cualquier armadura. Granadas. Cohetes. Armas que convertían el campo de batalla en un infierno de fuego y metal. Y los mongoles no tenían ni idea de lo que les esperaba. En el verano de 1388, el emperador Ongú le encomendó a Lanju una misión clara. Encontrar a los mongoles. Destruirlos. Para siempre. Lanju marchó hacia el norte con 150.000 hombres. Pero no era un ejército convencional. Era una fuerza diseñada específicamente para aniquilar a la caballería mongola. Docenas de cañones de bronce. Miles de soldados equipados con armas de fuego. Ingenieros especializados en explosivos. Todo coordinado con una precisión que bordeaba lo obsesivo. Y mientras avanzaba, Lanjo ejecutó la primera fase de su plan. Desinformación. Utilizando espías y mensajeros falsos, filtró información errónea a los mongoles. Les hizo creer que el ejército Min todavía estaba a semanas de distancia. Que no había prisa. Que podían descansar tranquilos junto al lago Buir. Los mongoles mordieron el anzuelo. Tokus Temür, el líder mongol, estableció su campamento sin sospechar nada. Sus hombres descansaron. Sus caballos pastaron. Esa noche, mientras el frío se intensificaba y la niebla cubría el lago, los guerreros mongoles durmieron profundamente. A menos de 5 kilómetros de distancia, el ejército Min terminaba de posicionarse. Ahora imagina la escena. Es de madrugada. El cielo todavía está oscuro, pero empieza a clarear por el horizonte. La superficie del lago está cubierta de escarcha. En el campamento mongol, solo unos pocos guardias permanecen despiertos. El resto duerme, agotado por semanas de marcha. Lanjo observa desde una colina. Sus ojos recorren el campamento enemigo. Lleva años esperando este momento. Cada decisión, cada movimiento, ha conducido a este instante. Levanta la mano. Y luego la baja. El primer cañonazo rompe el silencio como un trueno del infierno. El proyectil atraviesa el aire con un silbido agudo y explota en medio del campamento. Tiendas salen volando. Cuerpos se desintegran. El segundo disparo llega antes de que nadie pueda reaccionar. Luego el tercero. El cuarto. 20. El caos es absoluto. Los mongoles despiertan aterrorizados. Están rodeados de fuego, humo, gritos. No entienden qué está pasando. Nunca han visto nada igual. El ruido de las explosiones es ensordecedor. Los caballos entran en pánico, derriban a sus jinetes, huyen en estampida. Pero son mongoles. La sangre de Gengis Khan corre por sus venas. Incluso en medio del terror, su instinto guerrero se activa. Los comandantes intentan organizar una contraofensiva. La caballería monta. El plan es simple: cargar contra las líneas enemigas, destrozarlas en combate cuerpo a cuerpo, hacer lo que siempre han hecho. Miles de jinetes salen del campamento a toda velocidad. El suelo tiembla bajo sus cascos. Es una visión aterradora. Durante un instante, parece que la leyenda mongola va a prevalecer una vez más. Pero Lanjo estaba esperando exactamente esto. La infantería Min ha formado líneas cerradas. En primera fila, soldados con lanzas largas. Detrás, miles de fusileros. Y cuando la caballería mongola entra en alcance, Lanjo da la segunda orden. El sonido de miles de rifles disparando simultáneamente es algo que ninguno de esos guerreros había escuchado jamás. Una lluvia de metal cruza el aire. Los jinetes de la primera oleada caen como muñecos de trapo. Los caballos se desploman, arrastrando a sus jinetes.
Los que vienen detrás tropiezan con los cuerpos. Y los rifles se recargan. Y vuelven a disparar. Lanjo había entrenado a sus hombres en un sistema de fuego continuo. Una línea dispara, se retira, recarga. La siguiente avanza y dispara. El resultado es una barrera de muerte imposible de atravesar. La caballería mongola, esa fuerza que había conquistado medio mundo, se estrella contra una pared de pólvora y plomo. Una y otra vez. Oleada tras oleada. Y cada vez, menos jinetes regresan. Algunos grupos logran alcanzar las líneas Min. Allí, el combate es brutal. Los mongoles siguen siendo letales con la espada. Pero están en clara desventaja numérica. Por cada guerrero mongol, hay 5 soldados Min. Y esos soldados luchan con la disciplina de quien sabe que la historia está de su lado. La masacre dura horas. Pero el resultado es evidente desde los primeros minutos. Al mediodía, la resistencia mongola se desmorona. Tokus Temür intenta organizar una retirada, pero Lanjo ha guardado una carta final. La caballería Min, fresca y descansada, entra en acción. Persiguen a los supervivientes durante kilómetros. Algunos mongoles intentan escapar cruzando el lago helado. El hielo se quiebra bajo sus pies. Se ahogan en aguas gélidas mientras los arqueros Min los utilizan como práctica de tiro. Cuando el sol se pone, el lago Buir está teñido de rojo. Decenas de miles de mongoles yacen muertos. Caballos, armas, estandartes, todo cae en manos de los Min. Tokus Temür logra escapar, pero su ejército ha dejado de existir. La amenaza mongola, esa sombra que había aterrorizado a Asia durante más de un siglo, ha sido aplastada. Lanjo contempla el campo de batalla en silencio. No hay celebración. Solo la fría satisfacción de quien ha completado su misión. Había destruido una leyenda. Ahora, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cómo pudieron caer tan bajo los guerreros más temidos de la historia? ¿Cómo no vieron venir esta trampa? La respuesta es más simple y más trágica de lo que parece. Arrogancia y desesperación. Dos venenos que, mezclados, resultan letales. Los mongoles cargaban con el peso de su propia gloria. Se veían a sí mismos como invencibles, como herederos de un legado que nadie podía igualar. Esa mentalidad los cegó. No tomaron en serio la revolución tecnológica que estaba transformando la guerra. Subestimaron a sus enemigos porque sus abuelos los habían derrotado. Pero también estaban desesperados. Su imperio había caído. China estaba perdida. Solo les quedaban las estepas y los recuerdos de tiempos mejores. Esa desesperación los volvió descuidados. Aceptaron informes de inteligencia sin cuestionarlos. Se sintieron seguros cuando no debían. Y pagaron el precio más alto. La batalla del lago Buir no fue solo una derrota militar. Fue el fin de una era. El momento exacto en que el mundo antiguo se dio paso al moderno. Donde la velocidad y la valentía dejaron de ser suficientes. Donde la tecnología empezó a decidir quién vivía y quién moría. Es una lección que sigue siendo válida hoy. Ningún poder es eterno. Ninguna ventaja es permanente. Y la arrogancia, tarde o temprano, siempre pasa factura. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha atrapado tanto como a mí. Y eso me dice algo sobre ti. Te interesan las verdades incómodas de la historia. Las batallas que nadie recuerda. Los momentos que cambiaron todo sin que nadie les prestara atención. Si es así, este canal es para ti. Dale like a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario contándome qué batalla te gustaría que explorara en el próximo video. Porque la historia está llena de momentos como este. Momentos donde todo cambió en un instante. Y yo estoy aquí para contártelos. Nos vemos en el próximo.